Adelante, doctor. Pero ahora yo no la veo. Ajá, ahora sí ya. Ahora sí ya. Empezamos. Muy bien. Muy buena tarde. Saludo con mucho cariño y con mucha admiración a todas las personas que se encuentran en esta audiencia virtual convocada por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y saludo a ustedes con mucho afecto porque pues son personas que forman parte de nuestra población, de nuestro México, y siento que todos los que tenemos el privilegio de estar en este país, pues somos una gran familia, aunque no nos conozcamos. Desde luego hay diferencias de edades, de profesiones, de puntos de vista, de circunstancias, pero a todos nos hermana seguramente un fin común. Todos queremos la fortaleza de nuestras instituciones democráticas y darle a nuestra población sin discriminación ninguna un estándar de vida adecuado. Creo que esas metas comunes las tenemos. Otra cosa es que cada quien tenga su manera de ver las cosas y su orientación política y su forma de pensar. Pero en eso nos hermanamos, somos como una gran familia. Por eso saludo a ustedes con mucho afecto, pero también con mucha admiración, porque pues son ustedes personas muy ocupadas, personas que trabajan, que estudian, que tienen compromisos familiares, que tienen que atender muchos asuntos a lo largo del día. Y aún así se dan el tiempo para estudiar, como en este caso, un diplomado, nada menos que el diplomado en Derecho Procesal Electoral, que es un tema pues esencial en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, la función principal del tribunal obviamente es conocer y resolver impugnaciones en la materia. Entonces, pues es su diplomado muy importante, es uno de los diplomados esenciales del tribunal. Qué bueno que se inscribieron y que están tomando este diplomado. Y seguramente lo van a concluir con mucho éxito y van a obtener su documento correspondiente. Entonces, antes de iniciar nuestra plática de hoy, lo que nos convoca en la tarde de hoy y que la vamos a continuar en la de mañana, no en la mañana, sino el lunes, porque no tenemos clases sábado ni domingo, sino el lunes seguiremos en el mismo horario una segunda sesión. Bueno, pues les decía, antes de entrar en materia, el tema, claro, es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero quiero hacer estas acotaciones. En primer lugar, quiero agradecer públicamente ante un auditorio tan selecto como el de ustedes, mi público agradecimiento a las y los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la doctora Gabriela Rubalcaba y su grupo de colaboradoras y colaboradores, y a todos ellos porque pues me han dado la oportunidad de dar este tema con ustedes. Les agradezco su confianza a estas autoridades. Por otro lado, esta presentación que están ustedes viendo en pantalla está elaborada pensando en ustedes. Es para ustedes, es material de su diplomado. Entonces, el lunes, que vemos la segunda y última sesión del tema, a través de la amable intervención de las autoridades de la Escuela Judicial Electoral, que siempre han sido muy solidarias y que nos apoyan en todo momento, vamos a hacerles llegar esta presentación a sus dispositivos. Esto se los digo para que no se tomen la molestia de estar apuntando cosas o de tomar alguna fotografía, esa situación, porque el material es suyo. Y si de algo puede serles útil, pues qué bueno, se hizo pensando en eso. Por otro lado, también quiero decirles que a lo largo de lo que estemos hablando, pueden surgir dudas. Eso es normal que tengamos una duda, o a veces no dudas, sino un comentario. Un comentario que puede ser interesante porque ustedes tienen experiencias, tienen lecturas, han trabajado o trabajan en instituciones que tienen que ver con la materia, partidos políticos, institutos electorales,
tribunales electorales. Entonces, pues han visto muchas cosas y quizás puedan hacer algún comentario que enriquezca lo que estamos hablando. Entonces, ya sean preguntas o comentarios, no se esperen a que vamos a tener, claro, una sesión de preguntas y respuestas al final, como se acostumbra, pero a veces lo oportuno es en el momento que surge. Entonces, si esto es así, activa tu micrófono cuando yo me alerte de que estás interviniendo, que estás diciendo o queriendo decir algo, te cedo la palabra y con mucho gusto te escuchamos. Esto no nos molesta, ni mucho menos, porque lo importante es que todo vaya quedando muy firme. Así que estamos entre amigos y puedes de inmediato participar, al margen de que de todas maneras habrá una sesión de preguntas y de respuestas. Bueno, hechas estas aclaraciones, una última situación que quiero dar a conocer públicamente es mi gratitud muy especial a la ingeniera Kenia, que ahorita está al frente de esta sesión para dar acceso a ustedes y todo lo técnico que requiera la sesión. A la ingeniera Kenia, pues mi gratitud muy especial por su paciencia, por su apoyo. Muchas gracias, ingeniera. Y entonces, pues vamos a entrar en materia. El tema de hoy es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Déjenme ver, parece que... pues es que lo está manejando la ingeniera. Vamos a la siguiente, si tiene usted la bondad. Pasamos a la siguiente, maestra Kenia. Miren, primero un objetivo. Si el que no sabe a dónde va, pues no sabe si ya llegó, obviamente. Entonces queremos ver qué objetivos queremos lograr en esta sesión y en la que viene el lunes. Al concluir el estudio de esta sesión, las personas que lo están cursando, o sea, ustedes, contarán con la información necesaria. O sea, les vamos a dar todo tipo de información para estos aspectos, para que ustedes identifiquen y expliquen los fundamentos constitucionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la máxima autoridad en la materia. Pero, ¿qué dice la Constitución de este tribunal? ¿Cómo lo concibe? ¿Cómo lo establece? Entonces, queremos darles toda la información respecto a las bases constitucionales de nuestro tribunal. Por otro lado, sintetizar el origen y evolución de la Suprema Autoridad Jurisdiccional en la materia. Esto es, si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad en la materia, porque eso lo dice la Constitución, bueno, queremos en esa situación ver cómo se originó la institución, de dónde parten sus orígenes, sus raíces, o sea, por qué se formó el tribunal. Y por otro lado, pues, cuáles pues son sus estructuras, cómo está organizada la estructura del tribunal. Y finalmente, describir cuál es su integración, o sea, su integración, cuál es su estructura y facultades. Todo lo que podamos saber en torno al tribunal. Bien, pasamos a la siguiente. Ahora tienen ustedes otros dos objetivos. Señalar las reglas para acceder a una magistratura electoral. A ver, si alguno o alguna de ustedes tiene, pues como objetivo, como meta, en la vida se traza uno metas. Y entonces tú quieres llegar a ser magistrado, magistrada del tribunal. Bueno, ¿qué requisitos y qué procedimiento hay para que esto se lleve a cabo? ¿Verdad? Es importante ver qué se les pide a las personas que van a acceder a una magistratura, ya sea en sala regional o en sala superior. Entonces, vamos a ver cuáles son los requisitos. Y el de señalar igualmente las reglas generales de la justicia electoral local, porque en cada una de las 32 entidades federativas en que se divide geopolíticamente nuestro territorio, hay tribunales locales. Bueno, ¿cuáles son las reglas y las bases constitucionales para que se generen esos tribunales?
Y finalmente, ¿qué hacen estos tribunales? Aparte de lo que son sus atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esos son los objetivos, queremos darte toda la información para que, por ejemplo, en este caso tú puedas responder rápidamente qué requisitos se necesitan para ser magistrado de sala superior o magistrado de sala regional, por poner ese ejemplo. Pasamos a la siguiente. Si ya tenemos vislumbrado perfectamente cuáles son los objetivos que queremos lograr, aquí tienes el temario que vamos a desarrollar. Primero, una introducción para que empecemos a hablar un lenguaje común, para que nos ubiquemos por dónde vamos a hablar, porque el tema electoral es un tema amplísimo, ¿sí? Es un campo enorme. Entonces, exactamente dónde nos vamos a ubicar, para eso sirve la introducción. Ahora bien, ya entrando en la temática, después de la introducción, vamos a ver la justicia en materia electoral en México. Y ahí vamos a ver cómo cómo se generó la necesidad de tener órganos de justicia electoral. Porque cualquiera dice, bueno, lo que interesa en las elecciones, como un ejercicio básico de la democracia, las elecciones no son todo lo que tiene la democracia, pero sí una parte muy sensible y fundamental. Si vamos a hablar de la vida democrática, pues una parte esencial es el fenómeno electoral. Pero entonces lo primero que se me ocurre es que alguien debe organizar las elecciones, eso me queda claro. Alguien debe hacer toda la logística, toda la infraestructura para que podamos en la ciudadanía ir a manifestar nuestro voto. Eso me queda claro. Pero ¿para qué quiero un órgano de justicia? Hubo mucho tiempo que no lo hubo. No teníamos un órgano específico para la justicia electoral y sin embargo se llevaban a cabo las elecciones. Entonces, ¿por qué se fue viendo la necesidad de crear un tribunal o varios tribunales, si contamos a los locales, en materia electoral? Y eso nos da pie al segundo tema, el desarrollo histórico de la institución, dónde están sus raíces, de dónde provienen. Y eso es interesante porque vamos viendo cómo se fue puliendo, por así decirlo, la justicia electoral. Empezó muy endeble, empezó de a poquito, empezó con atribuciones muy acotadas y poco a poco ha llegado a ser una autoridad pues con muchísimas más atribuciones. Entonces es como un lápiz, ¿verdad? Que le vamos sacando punta y se va afinando. Ese es el desarrollo histórico. Sí nos sirve en este tema, pues hacer un poco de historia para ver cómo llegamos hasta las actuales estructuras y funciones del tribunal. Luego, el número 3 es el tribunal y su fundamento constitucional, porque ya les decía que queremos ver qué dice la Constitución, cómo lo concibe, cómo da su naturaleza jurídica y cuál es su estructura y organización. Luego esto nos lleva al siguiente tema, precisamente, en la integración del tribunal y su estructura. ¿Cuáles son las dependencias del tribunal? Desde luego sus ponencias, tanto de sala superior como de las regionales, pero hay muchas otras dependencias que cada una cumple su función. Por ejemplo, una de ellas es ahorita donde estamos, en la Escuela Judicial Electoral. ¿Sí? Pues bueno, eso es una estructura que forma parte del tribunal. Ahora bien, también queremos las reglas para acceder a una magistratura electoral, así como corolario, pues si alguno tiene planes, ¿verdad? Pues vaya viendo si cumple requisitos para que en el momento que haya una convocatoria, pues pueda plantear su solicitud. Y luego reglas generales de la justicia electoral local. ¿Por qué existen tribunales electorales locales? Y esto es muy importante porque a veces la ciudadanía se pregunta, bueno, pero ¿por qué queremos un tribunal local en Tamaulipas o en Chiapas? Si ya tenemos el gran tribunal, el federal, bueno, vamos a ver si hay razón para eso o no. Pero todo es lo que vamos a desahogar a lo largo de estas sesiones, tanto hoy como el lunes. Y bueno, finalmente sacaremos conclusiones, que esas son mis objetivas, son mis conclusiones, a lo mejor ustedes concuerdan con ellas, o a lo mejor no, o solamente con parte de ellas, porque finalmente la conclusión, pues es de cada cual.
cada cual al escuchar toda la explicación, al ver todas las láminas, etcétera, pues se fue forjando una idea. Y a veces coincidimos y a veces no. Les voy a dar mis conclusiones. Bueno, pasamos a otra, empecemos ya de lleno a la introducción. Ya estamos en el asunto. Vamos a ver la introducción. Miren, el proceso electoral es una de las manifestaciones más visibles de la vida democrática de un país. Para llevarlo a cabo se requiere establecer, entre otras situaciones, dos: la autoridad que establezca y desarrolle el proceso, y D, la autoridad que resuelva las impugnaciones que se lleguen a presentar y califique las elecciones. Fíjense ustedes que aquí cuando se habla de proceso electoral, no me estoy refiriendo a un proceso de orden judicial, sino que estoy entendiendo proceso electoral en un sentido más amplio, en el sentido de todo lo que hay que hacer para que, como vivimos en una democracia, en un régimen democrático, podamos emitir nuestro voto. Y entonces, pues tiene que haber toda una logística, como decíamos hace un rato, para que podamos hacerlo. Hay que imprimir boletas, hay que establecer casillas, hay que contabilizar los votos, hay que hacer muchas cosas. Es una logística muy, muy compleja. Entonces tiene que haber un órgano, una autoridad, una dependencia que se encargue de esa logística. Es lo que dice el inciso A. En cambio, el inciso B dice que, además de eso, de esa logística, pues puede haber impugnaciones, podemos no estar de acuerdo en algunos puntos de decisión, nos puede afectar de alguna manera una decisión. Por ejemplo, tú quieres registrar tu candidatura para un cargo de elección popular y no se te permite, tú piensas que es arbitraria esa negativa a darte el registro, porque tú, según tú, cumples todos los requisitos que constitucional y legalmente se deben cumplir para ocupar el cargo. Entonces, bueno, pues debes tener un procedimiento, ahora sí, de carácter jurisdiccional, para que haya una autoridad que, como dice don José María Morelos y Pavón, te escuche y te ampare, ¿verdad? Y puedas tú finalmente, si te muestras tener razón, pues registrar tu candidatura. Eso ya no lo va a hacer la autoridad administrativa porque no tiene facultades para, pero un tribunal sí. Entonces necesitamos otra autoridad, la que va a juzgar y resolver impugnaciones que se presenten en materia electoral, pero además hace otra cosa muy importante: calificar la elección, determinar que ésta cumplió a cabalidad requisitos constitucionales y legales, o sea, en otras palabras, que la elección es válida, ¿sí? Y que consecuentemente los ganadores, los triunfadores en esa elección, puedan acceder, puedan ocupar los cargos públicos por los que fueron electos. Entonces se necesitan dos tipos de autoridad: una administrativa, que hace la logística para que podamos votar, y otra jurisdiccional, que tiene dos situaciones: resolver controversias y calificar en su momento las elecciones. Pasamos a otra. Durante mucho tiempo, o sea, desde que México se logró su independencia, eran las autoridades de los gobiernos las que desarrollaban la logística electoral y también resolvían controversias al respecto. Luego la resolución quedó a cargo de los jueces ordinarios. Fíjate, cuando nosotros logramos nuestra independencia de España en 1821, que ya fuimos un país responsable de nuestros propios destinos políticos, pues entonces las elecciones las hacía la municipalidad. Sí, las autoridades de ayuntamiento, que son las autoridades de un municipio, eran las encargadas de realizar las elecciones. Ahorita ni pensarlo, ¿verdad? O sea, ahorita sería, bueno, no nos pasa por la mente, pero en aquella época sí, el mismo ayuntamiento organizaba las elecciones y también los gobiernos en la capital de los estados y también el gobierno federal. Entonces,
no había una autoridad específica, no había un instituto, como ahora lo tenemos, el Instituto Nacional Electoral, dedicado solamente a toda la logística de las elecciones. Y ya había impugnaciones, claro, pero las impugnaciones las resolvían los mismos jueces ordinarios, ya fuera de lo civil o de lo penal, sin que hubiera un órgano de justicia específico. Ahora bien, ya en la segunda mitad del siglo XX, o sea, ya muy reciente, en la segunda mitad del siglo XX, surgió una institución especial para implementar la logística. Fue nuestro Instituto Federal Electoral. ¿Se acuerdan del IFE? Bueno, pues este ya era una institución dedicada nada más a esto, a organizar elecciones a nivel federal. Y entonces en los estados y eh, entidades federativas, lo que se hacía era replicar institutos. Había un instituto local y solamente que que la entidad solicitara el apoyo del instituto, este podía apoyar o llevar a cabo las elecciones en la entidad, pero solamente mediante convenios, porque por eso era federal, ¿sí? Nada más se encargaba de elecciones de presidencia de la República y de integrantes de las dos cámaras del Congreso de la Unión. Las elecciones que eran para gobernatura de los estados o jefes de gobierno de la Ciudad de México y diputaciones locales, esas las hacían los institutos locales. Y solamente que pidieran, y por medio de convenio, que fuera el propio IFE, pues intervenía. Después, este IFE se convirtió en INE, como actualmente está. Ahora ya no es Instituto Federal, sino Instituto Nacional. Y el cambio no fue nada más de siglas. Cualquiera que no está versado en esto dice, bueno, pues se hace lo mismo que hacía el otro, pues nada más le cambiaron nombre. No, no es un cambio de nombre. Al ser Instituto Nacional, tiene injerencia en las elecciones de todas las entidades federativas, no como el IFE, que solamente podía intervenir en cuanto hubiera un convenio. Y para los efectos judiciales, o sea, porque acuérdate que la otra autoridad es la jurisdiccional, pues entonces primero se creó el Tribunal de lo Contencioso Electoral. Allá por el año 1986 se creó el TRICOEL, que así le decimos por sus siglas. Esto fue novedoso porque era la primera vez que había un tribunal específicamente dedicado a la materia electoral. Eh, Posteriormente, ya en 1990, se creó el Tribunal Federal Electoral, que por sus siglas lo conocimos como TRIFE. Y este TRIFE pues tuvo mayores atribuciones, una esfera de facultades más amplia y más fortalecida. Pero luego se crea el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es el que actualmente está en funciones. Entonces, a lo largo de nuestra historia federal y nacional, hemos tenido tres grandes tribunales: el TRICOEL, el TRIFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ya tiene una antigüedad de prácticamente 26 años. Pasamos a la que sigue. A ver la lámina que sigue. Maestra Kenia, la lámina que sigue, por favor. Importa entonces de manera relevante conocer los aspectos más destacados del actual Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como la máxima autoridad en la materia y a quien corresponde constitucional y legalmente la competencia de la justicia electoral federal y en algunos casos local
para el conocimiento y resolución de las impugnaciones que regula la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Entonces, mira, si nosotros ahora ya sabemos que el actual tribunal es el electoral del Poder Judicial de la Federación, entonces, pues lo que nos interesa mucho es ver su estructura, su base constitucional, sus funciones, para resolver impugnaciones y calificar elecciones. Sobre todo, todas las atribuciones y todas las vías impugnativas que establece la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Esta ley, pues es como decir nuestro instrumento principal para desarrollar nuestro trabajo cotidiano en las ponencias. O sea, ahí donde están los privados, los despachos, el área de trabajo de las y los señores magistrados, tanto de sala superior como de salas regionales, pues trabaja con ellos su equipo, su ponencia, varios servidores públicos que pues tienen que apoyar las decisiones del magistrado o magistrada para preparar proyectos, etcétera. Y entonces lo que deben tener en sus computadoras así a la mano es la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Nada más que en este momento que estoy hablando, en este momento, el día de hoy, 17 de febrero del año 2023, sabemos que esta ley está sujeta en estos días a un proceso de reforma. Está en las cámaras para decisión de los legisladores los cambios que se van a hacer. Y precisamente una sensible reforma va a ser la de la ley. Esta ley a la que me estoy refiriendo sufre un impacto total porque el proyecto que conocemos y que es el que, pues, sobre el que están tomando decisión los legisladores, queda abrogada y va a ser sustituida por otra ley que incluso tiene un nombre un tanto diferente. Pero no es cambio de nombre nada más, sino que algunas vías impugnativas desaparecen. Ahora, eso no quiere decir que la ciudadanía o las instituciones, por ejemplo, partidos políticos, perdamos derechos, no. Lo único que sucede es que desaparecen algunas vías impugnativas y otras se amplían en sus atribuciones. O sea, seguimos teniendo tanto ciudadanía como instituciones electorales los mismos derechos, nada más que ahora se comprimen en menos vías impugnativas. Pero incluso la ley queda abrogada si es que se aprueba la reforma en los términos que estoy diciendo, si no hay modificaciones en el proceso legislativo de reforma, y cambia hasta el nombre de la ley. Por eso, pues lo que podemos decir es nada más anunciar que está en ese proceso, como tú bien sabes, y que tal vez algunas cosas pues van a cambiar, ¿sí? A raíz de la reforma cuando ésta llegue a ser publicada en el Diario Oficial de la Federación. Y tal vez pasadas las acciones de inconstitucionalidad, si es que se presentan algunas, frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces estamos con esa reserva, yo nada más los alerto de que pues lo que vamos a decir puede cambiar en unos días. Bien, pasamos a otra. Miren ustedes, aquí hay una presentación donde vemos lo siguiente. El objetivo de la exposición, lo que estamos haciendo, es proporcionar una visión panorámica acerca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, su fundamento constitucional y legal, su estructura, sus atribuciones y sus funciones, así como sus logros, sus retos como institución mexicana forjadora de cultura de la legalidad en materia electoral y cómo se replica ese modelo de justicia en las entidades federativas de la República Mexicana.
Eso es lo que queremos lograr. Yo les digo cuando toco este tema, que es como si tuviéramos una visita guiada. Ya ves que luego vas al mismo tribunal y entras como visitante y te enseñan todo lo que ahí hay. Te van enseñando, por ejemplo, el auditorio, donde es el pleno de sesiones, donde los magistrados reunidos en pleno discuten las resoluciones y finalmente toman votación. Eso que ves en el canal judicial, pues ahora lo ves en vivo y frente a ti. Ahí está la sala de plenos. Y te enseñan pues los edificios donde están las ponencias de los magistrados, donde está su día a día de magistrados y magistradas. Te enseñan la biblioteca o centro de documentación. Y así vas recorriendo el edificio y llegas a tener pues un conocimiento muy, muy cercano a lo que realmente sucede todos los días en el tribunal, por ejemplo, en su sala superior. Y si estás en alguna entidad federativa que sea sede de una sala regional, como la ciudad de Monterrey o de Guadalajara, pues ahí en el edificio de la sala regional también te hacen una visita guiada. Entonces, te das de cuenta que estuviéramos haciendo una visita guiada, nada más que en este caso es virtual. Pasamos a la siguiente. Vamos entonces a hablar de la justicia electoral, ya quedó la introducción atrás, y vamos a la justicia electoral. Y en ese sentido puedo decir lo siguiente. La materia electoral originalmente se reguló y se estudiaba en las especialidades de Derecho Constitucional y Administrativo. Fíjate, yo recuerdo cuando yo hice mi carrera, mi licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, pues no había una materia que se llamara Derecho Electoral. Desde luego ya había el fenómeno electoral, ya la gente votaba y había elecciones y campañas electorales y partidos políticos. Eso lo ha habido desde el inicio de nuestra vida independiente en el siglo XIX. Pero lo que no había era una especialidad jurídica que ya solamente se dedicara a lo electoral. Entonces, mi generación, ¿cómo estudió eso? Estudió esto como un tema, haz de cuenta, como una ficha del temario de derecho constitucional y o derecho administrativo. Cuando llevabas constitucional, al enseñarte toda la estructura del Estado mexicano, pues te hablaban de lo electoral. Y lo electoral en esos días estaba a cargo de la Secretaría de Gobernación, un órgano dependiente directamente del Poder Ejecutivo. Entonces te enseñaban cómo se llevaba a cabo las elecciones, quién las organizaba y todo eso, pero en derecho constitucional. O bien en derecho administrativo repetían un poquito el tema, porque en derecho administrativo se estudian los órganos de la administración pública. Y por eso se entraba a la Comisión Federal Electoral, que era un órgano de la Secretaría de Gobernación, que era la encargada de hacer las elecciones. Entonces no existía la especialidad de derecho electoral y menos la de derecho procesal electoral. Ahora bien, pero hacia los años 70 se fue generando una nueva especialidad jurídica, el derecho electoral y su correspondiente disciplina judicial, el derecho procesal electoral. Ambas adquirieron ya plena autonomía y por ello ahora puede decirse que se cuenta con una estructura institucional para impartir justicia especializada en materia electoral. Fíjate que ustedes tienen la suerte, enorme suerte, de que uno de sus profesores, expositores de este diplomado del Derecho Procesal Electoral, es el doctor Flavio Galván Rivera, que seguramente a estas alturas ya les impartió alguna cátedra o algunas cátedras. Pues se trata de una persona con una experiencia judicial enorme y porque además de que es un profesor universitario,
Pues es también un jurista, es un operador de justicia. Él inclusive presidió en algún momento el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, si alguien tiene conocimiento del derecho electoral y procesal electoral en este país, pues es el doctor don Flavio Galván. Pero viene a cuento su nombre por lo siguiente. El doctor Flavio Galván nos dice que el derecho es un solo fenómeno, pero por razones de especialidad se divide en áreas o materias, ¿sí? Por ejemplo, derecho constitucional, derecho administrativo, derecho penal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se asemeja como un árbol. El tronco, la base, es el derecho, pero va generando ramas, algunas muy gruesas porque son muy viejas, como el derecho penal. Los pueblos más primitivos lo primero que establecieron fueron conductas delictivas y cómo se sancionaban. Entonces el derecho penal es tan viejo como la humanidad. Y en cambio hay algunas que son retoñitos que van apenas apareciendo, como por ejemplo el derecho informático, ¿sí? El derecho aeronáutico, que pues mientras no existían estos inventos, pues, definitivamente pues, no había esas especialidades. Entonces, así como el árbol tiene unas ramotas, ¿verdad? Muy gruesas, muy viejas, tiene unos retoñitos que apenas están creciendo. Esto es lo que hace que muchas veces cuando definimos una materia, lo hacemos pensando en esa metáfora, en ese lenguaje figurado, y decimos, es una rama del derecho. Pasa igual que la medicina. La medicina es una sola ciencia, pero para razones de especialización, pues los médicos estudian, una vez que tienen el conocimiento general de la medicina, pues alguna especialidad, cardiología, pediatría, oncología y así, así. Son especialidades de una misma ciencia, la medicina. Bueno, entonces, pues a partir de los años 70 se fue generando que del derecho constitucional y administrativo salieron dos especialidades que se hicieron ya autónomas, ahorita ya no dependen de esos derechos, son sus hijas, pero ya no dependen de ellos, el derecho electoral y procesal electoral. Pasamos a la que sigue. En nuestro sistema político, concebido como una república federal, integrado con estados libres y soberanos, según dice nuestro artículo 40 de la Constitución, debe tomarse en cuenta que los ámbitos de esa justicia electoral se dan tanto al nivel federal, donde está el tribunal, como al local, donde están los tribunales electorales en cada una de las entidades federativas. Entonces, nuestro país establece una república, un gobierno de república, según el artículo 40, es voluntad del pueblo mexicano constituirse como una república. Y esa república es federal y además otras cosas, por ejemplo, laica, etcétera. Pero nos interesa este asunto de lo federal. Está reconociendo la federación y la formación de entidades federativas, o sea, la jurisdicción local. Por eso, en principio, pues hay un tribunal federal y hay tribunales también electorales, pero con ámbito de circunscripción únicamente en el territorio de la entidad federativa en cuestión, sea algún estado de la República o la Ciudad de México. Es importante entonces estudiar esta temática con una perspectiva de ámbitos a fin de tener una visión integral al respecto. ¿Te acuerdas que el último tema que vamos a tratar, esto será el lunes, es precisamente las bases para establecer la justicia local, electoral local? Uh-huh. Pasamos a la que sigue. Eh, Ustedes están viendo ahí un ejemplar, un libro que habla sobre la Constitución de Cádiz de 1812. Vamos a hacer entonces, pues, el segundo tema, el desarrollo histórico. Mira, México ha tenido muchas constituciones a lo largo de su historia.
La primera que tuvimos, cuando todavía éramos parte del Imperio Español, fue la Constitución de Cádiz, cuyo verdadero nombre no es ese, sino cuyo verdadero nombre es la Constitución Política de la Monarquía Española. Como tú sabes, esta constitución se realizó se elaboró en el puerto de Cádiz, en el sur de España, de ahí el nombre, y fue decretada en 1812. En ella participaron diputados decían en aquella época, de todas las Españas, o sea, no solamente de España, España, que está en Europa, y que a su vez está dividida en provincias, Castilla, Aragón, Navarra, etcétera, sino que también de las zonas de América. Todos fueron representantes de Bolivia y de Perú y de Argentina y de Chile y así, y entre ellos de la Nueva España, que así se llamaba nuestro país. Nosotros nombramos o elegimos diputados a cortes extraordinarias, ellos no le llamaban congresos, sino a su poder legislativo, y le llaman cortes. Entonces hay una corte extraordinaria para elaborar esta constitución y en ella participaron diputados novohispanos, o sea, diputados mexicanos. Ahora bien, el fenómeno electoral, aquí te voy a dar un dato que quizás no tenías en cuenta. Mira, dice esta lámina que el fenómeno electoral se inició en América, en la América española, por ejemplo en México, desde su conquista y colonización en el siglo XVI a través del ayuntamiento indiano, núcleo de autoridad colegiada cuyos miembros debían ser elegidos en asamblea pública por los jefes de familia de cada lugar. El resultado de ese ejercicio debía ser autorizado por el gobernante de la provincia respectiva, quien decidía respecto a controversias que se suscitaran. Aquí, fíjate, si alguien me preguntara, oiga, ¿desde cuándo hay elecciones en México? Pues cualquiera diría, bueno, pues sería desde que se logró la independencia. No, ¿qué crees? Desde el siglo XVI, o sea, en plena guerra de conquista. Esto fue en 1519, cuando Cortés desembarca en las costas de lo que ahora es Veracruz. Venía desde Cuba para conquistar el territorio de los aztecas. Y en ese momento en que empieza el choque con la cultura europea, comienza la vida electoral en México. ¿Cómo? Sí, por sus lecciones de historia, ustedes recordarán que cuando Cortés desembarca en costas de lo que ahora es el estado de Veracruz, era el 22 de abril de 1519. Y ese día era Viernes Santo, estábamos en Semana Santa, era Viernes Santo de 1519. Cortés ordena celebrar una misa solemne ahí frente a la playa, y una vez que esta termina, procede a fundar la Villa Rica, o sea, la ciudad pequeñita, una villa era una ciudad chiquita, la Villa Rica de la Veracruz, separado Vera y Cruz. En el lenguaje de la época, Vera significa verdadera, y cruz es el instrumento de martirio en el que murió Cristo. Entonces, la verdadera cruz es la cruz en donde falleció Cristo. Era Viernes Santo, se prestaba para esa conmemoración. Ahora la palabra se ha unido y toma el nombre de nuestro querido estado y nuestra ciudad puerto. No se fundó exactamente donde ahora se levanta el puerto de Veracruz, sino algunos kilómetros al norte, lo que la gente del lugar llama la antigua Veracruz.
porque hubo que cambiarla después de ubicación para más proveerla de agua, que en eso no pensó Hernán Cortés. Y cuando tú ves esto en tu libro de historia, te preguntas, oiga, como que era muy precoz esa fundación. En ese momento Cortés no era más dueño que del lugar donde estaba pisando él y sus soldados, porque todavía le faltaba conquistar el pueblo azteca. Entonces, ¿para qué fundar ciudades? Mejor primero dominar a los aztecas y ya habría tiempo de fundar todas las ciudades que tú quieras. Pero es que a Cortés no le interesaba tanto fundar una ciudad. Lo que le preocupaba era lo siguiente. Él había salido de Cuba por decisión de el gobernador de la isla. Cuba ya había sido conquistada por los españoles y el gobernador de la época era Diego Velázquez. Él representaba la autoridad del rey en Cuba. Entonces, él organizó la expedición para México con 11 barcos y hombres y pertrechos de guerra y alimentos. Le había dado el mando de esa expedición a Hernán Cortés, pero parecía que había la intención de cambiar el mando. Había algunos intrigosos que habían logrado, pues, mal informar a Velázquez y estaba a punto de cambiar la decisión para otra persona. Cortés decidió salir de Cuba aún sin el permiso específico de partir por parte del gobernador. Imagínate el compromiso que adquiría Hernán Cortés, porque pues va a zarpar con los barcos, se va a venir a México, pero no lo autorizaron. Imagínate en tu oficina, ¿sí? Tú vas a tomar una decisión en la que ni siquiera sabe tu jefe o jefa inmediata superior, pues sería muy desgastante, estarías muy angustiado, ¿verdad? Esto en aquella época se consideraba traición no al gobernador, sino al rey, porque él representaba la autoridad del rey, y eso se castigaba con pena de muerte. Y Cortés lo sabía, no era un ignorante, incluso había estudiado Derecho, aunque no terminó la carrera, en la Universidad de Salamanca, en España. Entonces Cortés sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Y le urgía, pues, legitimar su papel como conquistador. Y decía la ley en la época que una población de hombres libres podía nombrar a sus propias autoridades de ayuntamiento. Así decía, una población. Por eso era muy importante fundar Veracruz, porque ahí se daría el caso que decía la ley. Una población de hombres libres puede nombrar, sin la intervención de ninguna autoridad específica, a su ayuntamiento. Entonces, una vez que según él funda la ciudad, porque ahí no hay ciudad, ahí hay una playa, palmeras, arena, pero no hay ninguna ciudad. Sin embargo, la estamos fundando. Y una vez que lo hacemos, podemos nombrar a los miembros de nuestro ayuntamiento. Ese ayuntamiento, como tú sabes, es una autoridad colegiada. Está integrada por varias personas encabezadas por un alcalde o corregidor. Y entonces, pues claro, Cortés se apresura a que se nombre en ese ayuntamiento a personas de su más estricta confianza. Y el primer acto que realiza este ayuntamiento de Veracruz, que ya no depende del gobernador de Cuba, ni siquiera del rey, va a ser ratificarlo a Cortés en su cargo de capitán general y justicia mayor. Entonces ya no es una persona que esté eh, actuando mal o que esté ilegal. Tiene un nombramiento de una autoridad libre, como es el Ayuntamiento de Veracruz. Entonces, eso explica esa fundación tan, pues digamos, precoz. Pero viene a cuento porque ahí, en ese momento, se estableció una autoridad por la que había que votar.
Nuestros indígenas en América antes de la llegada de los conquistadores no elegían a sus autoridades. En estos lugares no había democracia. Los gobiernos no eran elegidos por el pueblo. Aún el rey azteca era elegido por un colegio, ¿sí? Por un grupo de nobles, pero no por el pueblo. No había elecciones, los aztecas no iban a votar por su tlatoani. Entonces aquí era la primera vez que teníamos enfrente esa opción de elegir a nuestra autoridad. Así que el fenómeno electoral surgió con la misma conquista y antes de que ésta se terminara, antes de que se lograra tomar la ciudad de Tenochtitlan. Y durante los 300 años que duró la colonia, el ayuntamiento, como órgano de gobierno de las ciudades y las villas, era una autoridad en la que los vecinos, como dice la lámina, a través de jefes de familia podían elegir a sus autoridades. Era lo único que podíamos elegir en la época colonial, porque del virrey para abajo y hasta el ayuntamiento, excepción, todos los funcionarios nos venían de España. ¿Sí? De repente llegaba aquí un señor que se ostentaba como virrey y el pueblo mexicano no había tenido nada que ver con eso. Entonces era otro el camino de la decisión de cómo se nombraban estas autoridades desde España. Lo único donde podíamos votar era en los ayuntamientos. Y entonces la población se dividía en repúblicas de españoles y de indios. En algunas ciudades la población que pues predominaba era la de los conquistadores y en otra la de los indígenas. Por eso se habla de República de Españoles, República de Indios. Y en ellas a mano alzada se llevaba a cabo la elección de los miembros de ayuntamiento. Pero se requería la calificación de la resolución de cualquier impugnación por parte del gobernador de provincia. La Nueva España se dividía en varias provincias, por ejemplo, el Reino de Nuevo León, el Reino de San Luis Potosí, el Reino de Nueva Navarra, que ahora corresponde a Sonora, Sinaloa, y así. Entonces dice aquí, cualquier impugnación que hubiera, cualquier pleito que hubiera en torno a la elección, se resolvía por el gobernador de la provincia que correspondiera. Entonces, en la Constitución de Cádiz, ya cuando casi va a terminar la colonia, se estableció un sistema de elecciones para la elección de diputados a cortes. Las cortes ya sabemos que son lo que llamamos hoy Cámara de Diputados. Cada 2 años había que renovar los diputados que estaban en Madrid. Y Nueva España, como parte del territorio español, tenía que nombrar a sus diputados. Esos se tenían que trasladar hasta allá. Y entonces, para elegirlos, era necesario estas elecciones de manera indirecta a 3 niveles: parroquia, partido y provincia. No se te olvide que en aquella época pues todos eran católicos romanos. Entonces todos estaban adscritos a una iglesia, a una parroquia. Y entonces, bueno, ante esta circunstancia, lo primero que hacían las personas que iban a votar, que en la Constitución de Cádiz ya se les da el tratamiento de ciudadanos, no de súbditos, es acudir a su parroquia en un día determinado. Y ahí se llevaba a cabo la elección para unos electores que luego pasarían al partido, pero no pienses en partido político, sino en una parte del territorio de la provincia que se llamaba partido como circunscripción. Entonces, pues yo acudí a mi parroquia, ahí se elegía unos electores que luego pasarían al partido y ahí se haría otra elección para que nuevos electores fueran hasta la capital de la provincia.
¿sí? Entonces, por ejemplo, en mi pueblito había una parroquia y hacía mi elección. Si yo salía electo para ser representante de partido, me tenía que trasladar a la ciudad de Tehuantepec, que era la capital de mi partido, y luego, si de ahí salía como electo para elecciones de la provincia, me iba a la ciudad de Oaxaca para ser el elector en Oaxaca, y de ahí salía el diputado que cruzaría el mar y se iría hasta España a integrar el Congreso, la Corte. Uh-huh. Entonces era una elección a 3 niveles: parroquia, partido, provincia. Y se dice en Constitución de Cádiz algo muy importante. Dicen, mira, antes de iniciar la elección en parroquia, partido o provincia, de viva voz frente a los miembros de mesa directiva de casilla, que ya la había, la persona que haya sido amenazada o tratado de sobornar para que se pronuncie a favor o en contra de un candidato, en ese momento debe denunciar ante la mesa. Entonces ya hay un medio impugnativo, ¿sí? Y en ese momento demostrar a satisfacción de miembros de la mesa la verdad de su dicho. En cuyo caso, la persona que amenazó o que sobornó o trató de sobornar debe retirarse, porque ya perdió su derecho activo y pasivo a participar. Ya ni puede votar, ni va a ser votado. Ya no tiene nada que hacer, se retira. Ahora, que si no se pudo probar, entonces el que se sale es el difamador, porque ya perdió su derecho activo y pasivo al voto. Fíjense, es muy endeble este sistema de medios de impugnación, porque ¿quién era el valiente, si lo habían amenazado, que delante de todos dijera, el Señor me amenazó? Y aquí tengo 2 testigos que afirman lo mismo que yo digo. Pues se necesitaba que fueran gente muy valiente. Bueno, pero ya había un medio impugnativo y ahí mismo lo resolvían los miembros de mesa directiva. Ahora bien, paralelamente a que se hizo esta Constitución de Cádiz, 2 años después, en 1814, el generalísimo Morelos, nuestro caudillo, decretó la Constitución que la llamamos de 14 o de Apatzingán, porque se decretó en esa ciudad de nuestro querido estado de Michoacán, Apatzingán. En realidad la Constitución se llama Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, la Constitución de Apatzingán. Y ahí se repite esa idea de las elecciones indirectas a 3 niveles, o sea, parroquia, partido y provincia, y también los medios impugnativos. Nada más que la diferencia entre una constitución y la otra es que la de Cádiz establece un gobierno de monarquía y la de Apatzingán un gobierno republicano. Pasamos a otra. Ahora mira, en la vida independiente, a partir de 1821, en términos generales, como ya lo hemos dicho, los órganos de gobierno correspondientes y los jueces de distrito eran quienes conocían y resolvían en materia impugnativa electoral. O sea, las elecciones ya sabemos que estaban a cargo generalmente de los ayuntamientos, los gobiernos de los estados y el gobierno federal. Por otro lado, si había impugnaciones, la misma autoridad electoral resolvía. Y cuanto más se llegaba a pedir el apoyo de jueces civiles o penales del lugar. No había una justicia electoral exclusiva, o sea, una especialización, sino el juez de distrito, pues venía a conocer, porque además era nada más en la época de elecciones, venía a conocer y resolver impugnaciones. Ahora, tal situación varió después de la Revolución de 1910,
para que fuera la autoridad administrativa la que llevara a cabo las elecciones y resolviera las impugnaciones que se presentaran. Tal ocurrió en 1973 con la entonces llamada Comisión Federal Electoral. Pero ya estamos en nuestra época, en 73. Te decía yo cuando estudié mi carrera, pues sabía que era la Secretaría de Gobernación la que hacía las elecciones y la que resolvía cualquier impugnación que hubiera, pero no era directamente en sí toda la Secretaría, sino un órgano que dependía de la Secretaría, la Comisión Federal Electoral, un órgano especializado en asuntos electorales, pero dependiente de la Secretaría de Gobernación. Por eso este tema se estudiaba en derecho constitucional y también en derecho administrativo. Cuando en Derecho Administrativo estudiabas la Secretaría de Gobernación, sus atribuciones, ahí salía la Comisión Federal Electoral. Como ustedes pueden ver, pues era el propio gobierno organizando las propias elecciones. Entonces aquí lo que la ciudadanía siempre tenía desconfianza es que las tales elecciones fueran realmente efectivas, porque el gobierno en turno es el que las organizaba, no un órgano ciudadano, un órgano independiente, sino la propia autoridad presidencial a través del secretario de Gobernación. Bueno, ahora, el tema de la justicia electoral se vincula con el de la calificación de elecciones. Entonces, la pregunta obligada es, bueno, ya nos dijo usted, ¿quién resuelve impugnaciones? Por ejemplo, en Cádiz, en Apatzingán, etc. Pero ¿quién calificaba las elecciones? ¿Quién dice algo que es muy importante para todos, que el señor haya ganado limpiamente, que cumplió a cabalidad todo lo que establece la ley o la Constitución en su caso? Pues fíjate, en 1812, en la Constitución de Cádiz, se inició el sistema de autocalificación. O sea que los mismos congresistas que habían logrado escaños allí en las Cortes de España se calificaran su propia elección. Esto lo establece Constitución de Cádiz. Pues, quiere decir que imagínate, yo fui electo diputado a Cortes, acuérdate que Cortes es ir al Congreso allá en España, representando a mi Ciudad de México. Tomo el barco, llego a España, me dirijo a Madrid y traigo todos los documentos que me acreditan. Y así van a venir gente de todas las Américas, ¿verdad? Gente de Colombia, gente de Perú, etc. Y los propios españoles de España. Entonces va a haber aragoneses, gallegos y todo. Y ya que estemos reunidos, vamos a calificar nuestras elecciones. Es como si yo les preguntara a ustedes, que todos los aquí reunidos fueran diputados y diputadas, que acaban de tomar el cargo, que acaban de ser electos, y les dijera, señores, ¿cómo vieron la elección de nosotros? Incluyendo la mía, que estoy presidiendo yo la legislatura. Pues yo creo que todos dirían, oiga, magnífica. No creo que alguien diga, no, se me hace que hubo trampa y hubo muchas irregularidades. No, no, bueno, nunca se han visto unas elecciones así, el pueblo se volcó, el pueblo siempre se anda volcando. Entonces, pues la vamos a calificar bien. Sería temerario que alguien dijera, se me hace que hay que descalificarlas. Ese es el sistema de autocalificación y se inició en Cádiz. Pero a partir de la Constitución de 1824, la primera ya como país independiente y formando una república federal, 1824, también se estableció el sistema de heterocalificación, porque nosotros elegimos no solamente diputados y senadores, sino también presidencia de la República. Entonces, en la Cámara de Diputados, ¿se acuerdan ustedes? Elegida en colegio electoral, califica la elección del presidente. En este caso no es autocalificación, porque él solito no se califica. Pero
la elección corre a cargo de la Cámara de Diputados Federal. Lo mismo, si el señor es de nuestro partido mayoritario, porque en mucho tiempo hubo nada más un gran partido, pues ya una vez que nos calificamos nosotros, la pregunta sería, después de nuestra autocalificación, ¿cómo vieron la del presidente de la República? No, magnífica. Otra vez el pueblo se volcó, ¿verdad? Todos querían a fulanito. Estuvo perfecta esa elección. Nadie va a ser tan temerario de decir, no, pues hubo trampas, hubo esto, hubo aquello. Entonces, ese sistema de calificación ya casi era, pues digamos, reglamentario, así había que haber, y ya, punto. Nadie se ponía a objetar la calificación de las elecciones, ni en autocalificación para sí mismos, ni en heterocalificación para el jefe del Ejecutivo. Muy bien, y eso se replicaba en los estados, para el gobernador y el Congreso local. Pasamos a la que sigue. Ahora, llegamos a 1977. Es la época del presidente José López Portillo. Esa elección de este presidente fue muy controversial porque fue el único candidato a la presidencia de la República. De manera que con su solo voto hubiera ganado. Porque acuérdate que es por mayoría relativa. Entonces no tenía ningún otro contrincante, de manera que con su solo voto hubiera ganado. Entonces esto ya fue muy escandaloso, dio origen a mucha presión, tanto nacional en el propio país como internacional. Entonces, estando ya en funciones el presidente López Portillo, se expidió la ley de organizaciones políticas y procesos electorales, que por sus siglas la conocemos como la LOPE, la famosa LOPE. Y esta LOPE, pues, tiene muchas cosas que le podríamos estudiar, pero para lo que nos interesa, vemos que se amplió el panorama impugnativo, todavía sin una justicia electoral específica. Pero entre los recursos y juicios, entre los recursos, porque todos eran recursos que establece el OPE, establece un recurso de reclamación. Y ese recurso de reclamación es muy interesante porque decía lo siguiente: si las decisiones de la Cámara de Diputados, elegida en colegio electoral para calificar sus elecciones, es impugnada, lo harán a través de un recurso de reclamación del que conocerá y resolverá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su decisión no es vinculante. Estas cosas son muy delicadas porque, mira, si de lo que decidan en autocalificación los diputados hay alguien que esté en contra, entonces podemos interponer un recurso de reclamación, pero lo conoce y resuelve Suprema Corte. Solamente para diputados, no estamos hablando ni de senadores ni de presidente de la República. Y lo que decida la Suprema Corte al particular, sobre el particular, no es obligatoria su observancia. O sea, pasa la resolución, la conoce el colegio electoral impugnado y puede tomarla en cuenta o no, no es vinculante. Esto pues era muy desgastante para la Suprema Corte, porque la Suprema Corte es la máxima autoridad judicial del país, y eso que su resolución no sirviera más que como una opinión, para así decirlo, pues era muy desgastante. Por eso ese recurso de reclamación no tuvo realmente consecuencias. Se presentaron unos 11 recursos que no llegaron a nada. Entonces, seguía existiendo la autocalificación. Pasamos a otra. Ahora, en 1987 se estableció el Tribunal de lo Contencioso Electoral, el TRICOEL, cuyo era de carácter autónomo y
también perdón, no era autónomo, es decir, era un órgano autónomo, pero era administrativo más que jurisdiccional. Hasta la fecha, la doctrina discute si era un tribunal administrativo o meramente jurisdiccional. Bueno, lo más seguro es que podamos considerarlo como un tribunal administrativo y además autónomo, destinado a conocer y resolver impugnaciones en materia electoral federal. Se integraba con un pleno situado en la Ciudad de México, con 7 magistrados numerarios y 2 supernumerarios. Sus resoluciones en el recurso de queja no eran vinculantes para el Congreso de la Unión, pasaba lo mismo que con el recurso de reclamación. Se expidió el Código Federal para poderlo generar. Se creó el Código Federal Electoral y se inició su ejercicio en el proceso electoral de 1987-88. A ver, veamos ese tricoel. El tricoel era novedoso porque era la primera vez que teníamos un tribunal especializado en la materia electoral. ¿Se acuerdan que antes eran los jueces ordinarios? No, aquí ya tenemos un tribunal que se va a dedicar solo al electoral. Por otro lado, tiene solamente una sala que tiene su sede en la Ciudad de México. Y por otro lado, también yo observo que hay algunas decisiones que puede tomar este tribunal, pero que no son vinculantes, como este caso que me está aquí señalando, que en el recurso de queja, que era un recurso que había en la época, pues el colegio electoral de la Cámara de Diputados no tenía obligación de tomarlo en cuenta. Otras cosas sí eran definitivas e inatacables, otras resoluciones. Por eso hasta la fecha, pues hay pugna entre los académicos si podemos considerarlo solamente administrativo o si era también con función jurisdiccional. Lo cierto es que estaba muy acotado ese tribunal en sus facultades. Bueno, pero era el primer intento. Y en ese proceso de 87-88 fue la única vez en la que participó, porque duró muy poco este tribunal. En 1990, o sea, 3 años después, desaparece y se establece el Tribunal Federal Electoral, el TRIFE. Bueno, este TRICOEL, el primero de los tribunales, tuvo el problemón que todos conocemos cuando se cayó el sistema, ¿se acuerdan ustedes? Que fue muy controversial, que mucha gente no acaba de estar satisfecha con la explicación que se dio y que dio el triunfo al presidente Salinas de Gortari. Pero bueno, esa caída del sistema y todo lo que ocurrió hace muy controversial el asunto. Entonces, para 1990 se establece un segundo tribunal, el TRIFE, con mayores atribuciones, también era autónomo, y sí íntegramente jurisdiccional, ya nadie discute su calidad de órgano de justicia. Se integraba por una sala central, lo que ahora nosotros en el tribunal actual llamamos sala superior. En la época se llamaba sala central. Tenía 5 magistrados propietarios y 2 suplentes. Y aparte se integraban con 4 salas regionales. Aparece la primera idea de una sala regional, tomando en cuenta las circunscripciones plurinominales. La sede de las tales salas era la primera en Guadalajara, la segunda en la ciudad de Durango, la tercera en Jalapa y la quinta en Toluca. Y tú dirás, oye, ¿qué pasó con la cuarta circunscripción? Porque dije 1, 2, 3 y 5. Y salté la 4. Pues en la estructura original del TRIFE, la sala central conocía las impugnaciones que se presentaran en 3 entidades federativas,
en la Ciudad de México y en los estados de Puebla y Tlaxcala. Eso es porque nosotros sabemos que hay 5 circunscripciones plurinominales hasta la fecha, consecuentemente 5 salas regionales. Pero en aquella época que había 5 circunscripciones, solamente hay 4 salas regionales. ¿Por qué? Porque la cuarta, que correspondía en la época, en la división geopolítica de la época, a la Ciudad de México, en los estados de Tlaxcala y Puebla, esos los conocerían sus impugnaciones, la sala central. O sea, ahí se ahorraban una sala. Sala central tenía el conocimiento de todas las impugnaciones que hubiera respecto a salas regionales, pero también conocía de las impugnaciones en estas 3 entidades federativas. Entonces seguían, desde entonces había 5 circunscripciones plurinominales, pero solo 4 salas regionales. Ahora bien, se creó una nueva legislación, el COFIPE, así le decían por sus siglas, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el COFIPE. Su resolución en el recurso de inconformidad no era vinculante en el colegio electoral porque seguían los colegios electorales. Entonces, lo que pasó en reclamación, en queja, y lo que pasó también en reclamación con la Corte, ahora sucede en conformidad con el Tribunal Federal Electoral. En 1983 se hizo una reforma al TRIFE. Se creó la sala de segunda instancia de carácter temporal, integrado por 5 magistrados propietarios y 2 suplentes. Por cierto, la presidía el propio presidente del TRIFE, el presidente de la sala central. Y esta sala que le llamaron de segunda instancia tenía la facultad de conocer y resolver acerca de las impugnaciones interpuestas contra las sentencias dictadas por las salas regionales en materia de elección. Entonces, Ada Toluca, por ejemplo, tomaba una decisión respecto a una candidatura de senadores, por ejemplo, y entonces podía pasar hacia la sala de segunda instancia, que como vemos era temporal, nada más en el tiempo de la calificación de las elecciones, y estaba formada de una manera tal que presidía el propio presidente del tribunal de la sala central. Esto porque ahora lo entendemos, porque nos faltaba una sala regional. Entonces, las impugnaciones que se dieran en la Ciudad de México, en Tlaxcala o en Puebla, no tendrían la oportunidad de una segunda instancia, porque si la sala central era la que resolvía y luego la misma sala central iba a resolver las impugnaciones, pues esas 3 entidades quedaban en desventaja con las demás. Nada más tendrían realmente una instancia. Pasamos a otra. La sala de segunda instancia se integraba entonces con 4 miembros de la Judicatura Federal, o sea, ajena al TRIFE. Se escogía en la Judicatura Federal a 4 personas que pasarían a trabajar temporalmente formando esa sala de segunda instancia. Y un presidente que era la persona que a su vez presidía el TRIFE. Era el único que sí era del mismo tribunal. Era temporal y solamente para resolver los recursos de reconsideración respecto de resoluciones de los recursos de inconformidad expedidos emitidos por las salas regionales, a fin de incluir la competencia del entonces Distrito Federal, no se llamaba Ciudad de México, se llamaba Distrito Federal, y los estados de Puebla y Tlaxcala, que se surtía a favor de la sala central. Concluyó la autocalificación de elecciones después de 181 años de vigencia. ¿Te acuerdas que la autocalificación, que los mismos nosotros nos calificáramos, se inició en Cádiz, 1812, y terminó en 1993? Entonces, si lo ves,
Fueron 181 años de autocalificación. Ya no se podrían las cámaras de diputados y senadores autocalificar, sino quien calificaría sería la sala de segunda instancia. Todavía quedaba la calificación, pero esa era heterocalificación, del presidente de la República, su elección, para que lo resolviera el colegio electoral de la Cámara de Diputados. Aquí lo único que se terminó fue la autocalificación de diputados y senadores, que duró 181 años. Pasamos a otra. En 1996 se estableció el actual Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que está vigente, que se define por parte de la Constitución, como lo observaremos, que con excepción de lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 105 de la misma Constitución, es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. ¿Quién dice esto? Dice la Constitución en su artículo 99. Entonces, fíjate, se crea el tercer tribunal, el vigente. Ya tuvimos Tricoel, ya tuvimos Trife, y luego el Trife con su sala de segunda instancia, que originalmente no la tenía, y luego, pues, el tribunal actual. Ese tribunal ya no es autónomo, forma parte del Poder Judicial de la Federación. Su nombre lo dice, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, por otro lado, es la máxima autoridad en la materia, excepto las acciones de inconstitucionalidad, claro, en materia electoral, porque esas corresponden solamente en facultad, en jurisdicción de Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, salvo ese asunto de que se puede impugnar, como ahorita que tenemos la reforma, si se llega a decretar, en el diario oficial se publica y hay acciones de inconstitucionalidad, pues esas van a ser de materia electoral, porque lo que se está reformando es lo electoral. Eso solamente conoce y resuelve Suprema Corte. Pero salvo ese asunto, en todo lo demás que sea electoral, el tribunal es la máxima autoridad. Entonces hemos visto cómo el tribunal empezó de a poquito, ¿verdad? Tímidamente en 87 con el Tricoel, con facultades muy acotadas, discutiéndole su calidad, si es administrativa, si es jurisdiccional. Después viene casi enseguida el Trife, ya nadie discute su calidad de jurisdiccional, ya tiene más facultades, pero todavía existen los colegios electorales que la limitan en algunas de sus resoluciones. Hay entonces necesidad de crear una segunda sala, como una reforma al Trife, para que desaparezca el sistema de autocalificación. Y así sucede en 93. Y luego se crea el actual tribunal, que ya va a tener una gran función, aparte de ser la máxima autoridad, etcétera, es quien califica, y, es decir, quien da el último cómputo y califica la elección de presidente de la República. Se acabaron los colegios electorales de las cámaras. Entonces, fíjate cómo hemos ido avanzando de a poquito a poquito. Son instituciones que se han formado con un esfuerzo increíble por parte de la ciudadanía. ¿Sí? Nos ha ido costando mucho trabajo ir construyendo esto. Pasamos a la que sigue. El Tribunal Electoral se integra con una sala superior. Ahora ya no se llama sala central, sino sala superior, de 7 magistrados. Y originalmente 5 salas regionales en otras tantas circunscripciones. Ya no tenemos necesidad de una sala de segunda instancia, sino tenemos 5 salas regionales, una por cada circunscripción plurinominal, que abarca varias entidades federativas. Cada sala tiene 3 magistrados y magistradas.
Son los que integran el pleno de las salas. Entonces, en sala superior hay 7 magistrados, magistradas, en sala regional solamente 3. Y están ubicadas en las cabeceras de las circunscripciones. Está la primera circunscripción en la ciudad de Guadalajara, la segunda en la ciudad de Monterrey. ¿Se acuerdan que en el TRIF estaba en la ciudad de Durango? Pero se cambió la capital de esa circunscripción a la ciudad de Monterrey. Entonces, nuestra segunda sala regional está en la ciudad de Monterrey. La tercera siempre ha sido, igual que Guadalajara la primera, la tercera siempre ha sido Jalapa, en el estado de Veracruz. La cuarta en la Ciudad de México, porque ya no tenemos el asunto de ahorrarnos una sala. Y entonces, cuando se fundó el actual tribunal, era Distrito Federal, porque el cambio a Ciudad de México es muy reciente. Y en la quinta siempre ha sido la ciudad de Toluca. En ese 1996 que se creó el tribunal, se decretó la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. O sea que esta ley que ahora se está abrogando, vamos a ver si así sucede finalmente cuando termine este proceso de reforma, pues esa ley surgió en 1996 y en esa ley se establece la calificación de la elección presidencial en sede jurisdiccional y a cargo exclusivo de la Sala Superior. Entonces, desde la Constitución que así lo ordena, y luego pasando por otras disposiciones, entre ellas la ley de medios, pues establece que todas las impugnaciones que se refieran a la elección de presidente pasan directamente a sala superior, no pasan por salas regionales. La sala superior resuelve todas las impugnaciones y en su momento, una vez que ya ha resuelto las impugnaciones, o si no se presentara ninguna, tiene que hacer el recuento definitivo. Ella va a determinar cuántos votos tuvo cada candidato, candidata. Y una vez que haga ese ejercicio, que ya será el cómputo final definitivo, porque el que hace el Instituto Nacional puede variar. Al anular algunas votaciones recibidas en casillas, pues va a cambiar la votación. Pero ya el tribunal hará el último recuento de la elección presidencial. Una vez que lo tenga, procederá, si es del caso, a calificar. ¿Y por qué digo si es del caso? Pues porque puede descalificar. Es como un profesor, ¿verdad? Te puede aprobar, te puede reprobar. Entonces no está obligado el tribunal a calificar, sino que pues si cumpliste, te calificará tu elección y si no, pues la declarará inválida. Ahora bien, esto es exclusivamente función de la sala superior, pero ya se logró algo muy importante. Se acabaron los colegios electorales que hacían autocalificación y heterocalificación para el presidente en turno. Nos costó muchísimos años, vean ustedes todos los años que han transcurrido. Pasamos a otra. Se establece posteriormente, en 2014, la Sala Regional Especializada, con sede en la Ciudad de México. Fíjate, originalmente había 5 salas regionales, una por cada circunscripción plurinominal. Y lo único novedoso es que ya son 5, que en el Tricoel eran 4, ahora ya son las 5, y además que se cambia de sede la segunda circunscripción, estaba en Durango y pasó a la ciudad de Monterrey. Pero hacia 2014 se crea esta sala regional especializada con sede en la Ciudad de México, que tiene funciones muy específicas en procedimientos administrativos sancionadores, por ejemplo. En realidad, el nombre ha sido muy discutido, porque no atiende una región, sino todo el país, ¿sí? Entonces, el nombre de regional, pues como que no es el adecuado. Pero bueno, así la estableció el legislador y la conocemos como la Sala Regional Especializada. Además, en 2014
se decreta la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos. Leyes que ahorita también están en proceso de reforma. Entonces, no solamente es la ley de medios, sino también estas leyes están ahorita en proceso de reforma. Vamos a ver en qué termina. Bien, pasamos a otra. Observen que antes era Código de Procedimientos, era el COFIPE, ahora es el IGIPE. Pero vamos a ver con la reforma en qué términos queda. Algunas cosas cambian. Pues pasamos al punto 3, el tribunal, su fundamento constitucional. El artículo que da base al tribunal, yo diría que son tres artículos que dan base. El más importante es el 99, claro, pero también hay que tomar en cuenta el 41 y el 60. Entonces, haz de cuenta como esas piezas prehispánicas que tienen 3 patitas, que las ves en las vitrinas de los museos, son tripoides, pues así le pasa al tribunal. Tiene 3 artículos que lo sustentan. Claro, el principal, el que tenemos que conocer perfectamente bien, es el 99, donde está su definición, su estructura, sus atribuciones. Pero no olvides como antecedente 41 y 60. A ver, el 41 es muy amplio, trata muchas cosas. Ahí aparecen los partidos políticos, aparece el Instituto Nacional Electoral, en su tiempo el IFE, y aparecen en términos generales muchos aspectos electorales como el voto, las características del voto, el acceso a los medios de radio y televisión, en fin, es un artículo muy amplio. Pero en la base 6, porque el artículo se divide en bases, en la base 6, el artículo 41 dice que se crearán un sistema de medios de impugnación. O sea, ya nos está anunciando que va a haber muchos medios, por eso habla de un sistema, algo muy complejo. Y efectivamente, si yo veo la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, observo que hay recursos, que hay juicios y que son varios. O sea, el espectro impugnativo es amplísimo. Bueno, pues sobre esa base yo observo que el artículo 41 en su base 6 me advierte que para poder impugnar en materia electoral se va a crear un sistema de medios de impugnación. Fíjate que entonces la propia Constitución le está dando nombre a la ley. La ley se llama Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Bueno, ahora, eso dice el 41. El 60 básicamente señala, aunque no lo menciona con esos nombres, el juicio de inconformidad y el recurso de reconsideración. Si tú lees el artículo 60, en un momento que tengas libre, ya ves que lo que te sobra es tiempo, bueno, pues búscate el 60, ¿verdad? Y vas a darte cuenta que en el 60 se habla de impugnar los resultados de la elección a través del juicio de inconformidad. Ahí es donde se hacen válidas las causales de nulidad. Por ejemplo, para la nulidad de la votación recibida en una o varias casillas, o también la nulidad de elección, si es el caso. Entonces, esto se hace con juicios de inconformidad, que salvo la elección de presidente, porque esa ya la dijimos que se va directamente hacia sala superior. Las de diputados y senadores pasan por la regional respectiva. Y entonces, pues las salas regionales dictan sus resoluciones en materia de juicios de inconformidad. Pero entonces podemos instalar una segunda instancia. Claro, la ley de medios, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, nos dice bajo qué circunstancias de procedibilidad, pero yo puedo ir a un recurso de reconsideración que solo conoce y resuelve sala superior. En la elección de presidente nada más hay inconformidad.
porque como conoce y resuelve la sala superior, ya no cabe ir a una instancia superior a la superior, ¿sí? Entonces, pues en la elección de presidente no hay reconsideración, pero en las otras elecciones sí. Y entonces el artículo 60 es el que da base al juicio de conformidad y su segunda instancia, que es el recurso de reconsideración. Y aquí hay una nota que dice, debe tomarse en cuenta que actualmente se lleva a cabo el proceso de reforma a la legislación electoral y que, de ser el caso, modifica sensiblemente el sistema de medios de impugnación. Entonces, ahorita lo que estoy diciendo vale hoy 17 de febrero de 2023. A lo mejor mañana realicen el diario oficial y pues ya cambió la situación. O sea, estamos ahorita así como en el borde del precipicio. Entonces, mucho de lo que aquí diga quizás lo tengamos que cambiar, pero lo vigente hasta este momento es eso. ¿De acuerdo? Y bueno, pues aquí vamos a terminar de ver, a ver qué sigue. Maestra, por favor, maestra Kenia, la otra. La siguiente, maestra. La siguiente ya empieza con distribución de funciones, ¿sí? Entonces vamos a ver qué dice el artículo 99, ya es el cuarto tema, la estructura, la integración y estructura. Pero eso lo vamos a ver, no mañana, perdón, sino el lunes, ¿de acuerdo? Ahora, si dejamos de compartir, maestra Kenia, y vamos a ver si hay alguna aclaración, algún comentario. Y ya toda la estructura, sus funciones, vamos a presentar la Escuela Judicial, vamos a presentar la Defensoría Pública Electoral y otros organismos que forman parte del tribunal. Y es muy interesante, como les digo, como una visita guiada que hace cada dependencia. Y van a ver ustedes que el trabajo del tribunal es enorme y de una cantidad de temas y además de responsabilidades que trascienden a la vida de todos, porque la democracia es una cuestión de todos. De manera que lo que decide el tribunal, pues nos afecta positivo o negativamente a todos. Así que su labor, pues es de una responsabilidad enorme. Pero pues vamos a conocerlo, vamos a recorrer sus pasillos, sus salas, sus auditorios, ver qué hacen ahí en el tribunal, ¿de acuerdo? Pero eso lo veremos el lunes. Si alguno tiene una duda, una pregunta que quiera hacer, pues con mucho gusto. Si no es el caso, pues podemos ya retirarnos, son 15 minutos que pueden ser muy buenos para que descansen un poquito y continúen sus actividades. Me da muchísimo gusto saludarlos. Les deseo un fin de semana muy tranquilo, muy reparador y una súplica, sigan cuidándose mucho, no se confíen que ya no hay contagio, y que no, eso no, porque todavía estamos muy expuestos y quiero que todos y todas se encuentren con salud. Así que desde aquí les mando un abrazo muy fuerte y me deseo un fin de semana que se la pasen, como dicen nuestros amigos de Argentina, bomba. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias, doctor. Que tenga buena tarde. Gracias, Muchísimas doctor. gracias. Buenas tardes. Bye. Nos vemos. Gracias, Hasta buenas luego. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Bonito fin de semana. Hasta luego. El lunes tempranito. Muy bien. Cuídense mucho. Maestra Kenia, pues nos despedimos de usted.